En algún lugar del sur de Polonia, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Cracovia, entre campos llanos que en invierno se cubren de una niebla que no se levanta hasta el mediodía, existe un lugar donde el suelo todavía guarda ceniza. Auschwitz. El nombre ya no necesita presentación, pero los documentos sí. Entre 1940 y 1945, más de 1.100.000 personas fueron asesinadas en este complejo. La mayoría en menos de 3 horas después de haber llegado. Muchas de ellas nunca supieron el nombre del lugar donde morían. Los nazis destruyeron archivos, volaron cámaras de gas, quemaron registros. Lo que no pudieron destruir fue lo que sobrevivió. Los documentos que los propios guardias redactaron, las fotografías tomadas en secreto por los prisioneros, los libros de registro que no alcanzaron a quemar y los testimonios de quienes salieron vivos para contarlo. Eso es lo que vamos a examinar esta noche. ¿Qué evidencia intentaron destruir los nazis en los últimos meses de la guerra? ¿Y por qué era tan comprometedora que no podían permitir que sobreviviera? ¿Qué revelan los documentos internos del campo sobre cómo sus propios administradores describían lo que estaban haciendo? ¿Y qué sabía el mundo exterior? ¿Y cuándo exactamente lo supo? Esta noche vamos a recorrer Auschwitz no como monumento, sino como archivo. Documento por documento, testigo por testigo, con los datos que los propios perpetradores pusieron por escrito. Si te interesan los documentales sobre historia profunda y lugares que guardan secretos, suscríbete al canal. Comenzamos. Lo que las guías turísticas dicen de Auschwitz es correcto, pero está incompleto. El complejo fue establecido en mayo de 1940 en las afueras de la ciudad polaca de Oświęcim, cuyo nombre en alemán era Auschwitz. El edificio principal, conocido como Auschwitz-Imebu, ocupaba una superficie de 28 hectáreas y había sido originalmente un cuartel del ejército polaco. En 1941 se comenzó a construir un segundo campo, mucho más grande, a 3 kilómetros de distancia. Auschwitz II, conocido como Birkenau. En 1942 se añadió un tercer complejo industrial, Auschwitz II, o Monowitz, vinculado a la fábrica de caucho sintético de la empresa IG Farben. El conjunto completo, sumando los subcampos satélites, llegó a abarcar 40 kilómetros cuadrados. Hoy, el sitio es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1979. Recibe más de 2 millones de visitantes al año. Tiene un museo, un archivo y un equipo permanente de historiadores que lleva décadas catalogando documentos. Eso es la versión institucional. Es correcta. Es necesaria. Pero toda gran historia tiene un lado que rara vez aparece en los folletos. Lo que los folletos no mencionan es que Auschwitz fue también el lugar donde el aparato burocrático del Tercer Reich generó durante 5 años una cantidad extraordinaria de documentación interna. Formularios de admisión, partes de trabajo, solicitudes de suministros, facturas de materiales de construcción, registros de transferencias, informes de mortalidad. Y en esa documentación, si sabes leerla, está todo. Está la evidencia de que quienes gestionaban el campo sabían exactamente lo que estaban haciendo. Está la prueba de que el exterminio no fue improvisado, sino planificado, presupuestado y auditado. Y está también la evidencia del pánico administrativo de enero de 1945, cuando los responsables del campo comprendieron que el Ejército Rojo avanzaba demasiado rápido para destruirlo todo. Lo que vamos a contar a continuación cambia por completo la forma en que se ve este lugar. Para entender Auschwitz, hay que entender el momento en que fue concebido. En la primavera de 1940, la Alemania nazi llevaba 7 años en el poder. La economía alemana había sido reorganizada en torno a la guerra desde 1936. El desempleo, que en 1932 afectaba a más de 6 millones de alemanes, había caído prácticamente a cero. No porque la prosperidad hubiera llegado de manera natural,
sino porque el Estado había absorbido a millones de hombres en el ejército y en la industria armamentística. Polonia había sido invadida en septiembre de 1939. En cuestión de semanas, el territorio polaco quedó dividido entre Alemania y la Unión Soviética. La región donde se ubicaría Auschwitz pasó a llamarse oficialmente Ostoberschlesien, Alta Silesia Oriental, y fue incorporada administrativamente al Reich. La zona tenía recursos: carbón, industria química, mano de obra, y tenía una población que el régimen nazi había clasificado como racialmente inferior y por tanto prescindible. Heinrich Himmler, jefe de las SS, visitó la región en marzo de 1941 y en su informe posterior ordenó que el campo existente se ampliara para albergar a 30.000 prisioneros y que se construyera un nuevo complejo en Birkenau capaz de alojar a 100.000. Las cifras son del propio informe de Himmler, conservado en el Archivo Federal Alemán en Berlín. Rudolf Höss fue nombrado comandante del campo en mayo de 1940. Tenía 39 años. Era metódico, disciplinado y, según su propio testimonio posterior, consideraba que hacía bien su trabajo. El primer transporte de prisioneros llegó el 14 de junio de 1940. Eran 728 hombres, en su mayoría polacos políticos, maestros, intelectuales, sacerdotes, funcionarios. Sus nombres fueron registrados con números del 31 al 758. El registro existe, está digitalizado, se puede consultar. El campo tenía en ese momento 16 barracones. Tenía una cocina, un hospital de campo y una entrada con un cartel de hierro forjado que todavía existe hoy: Arbeit macht frei. El trabajo os hace libres. La ironía de ese cartel no fue casual, fue deliberada. Auschwitz comenzó como campo de concentración y trabajo forzado. Pero como ocurrió con tantos proyectos de esta escala, el verdadero problema no fue construirlo, sino lo que vino después. Para comprender lo que Auschwitz se convirtió a partir de 1942, hay que entender una reunión que tuvo lugar el 20 de enero de ese año, en una villa junto a un lago en las afueras de Berlín. El lago se llamaba Wannsee. La reunión duró aproximadamente 90 minutos. Convocada por Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, la reunión reunió a 15 altos funcionarios del gobierno alemán y de las SS. Su propósito oficial era coordinar la solución final de la cuestión judía en Europa. El acta de esa reunión, redactada por Adolf Eichmann, sobrevivió a la guerra. Fue encontrada en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en 1947. Tiene 15 páginas. En ella se enumeran, por país, las poblaciones judías de Europa que debían ser evacuadas hacia el este. Los números son precisos: 11 millones de personas distribuidas por nación. Francia, 365.000. Países Bajos, 160.000. Polonia, 2.300.000. La Unión Soviética, 5 millones. La palabra exterminio no aparece en el documento. El lenguaje es el de la burocracia. Evacuación. Tratamiento especial. Solución. Pero el significado era inequívoco para todos los presentes, y los historiadores han documentado ese consenso a partir de los testimonios de los supervivientes de la reunión recogidos en los juicios de Nuremberg. Auschwitz ya existía desde hacía 20 meses, cuando se celebró la conferencia de Wannsee. Pero a partir de ese momento, su función cambió de manera fundamental. Dejó de ser principalmente un campo de trabajo y de internamiento político. Se convirtió en el centro de exterminio más grande de la historia documentada. Los primeros experimentos con gas Zyklon B en Auschwitz-Pimir habían tenido lugar en septiembre de 1941. Las víctimas fueron 600 prisioneros de guerra soviéticos y 250 enfermos del campo. El experimento fue supervisado por el propio Höss, quien describió el proceso en sus memorias, escritas en prisión antes de su ejecución en 1947.
En la primavera de 1942 comenzaron a llegar los primeros transportes masivos de judíos de toda Europa, y con ellos comenzó lo que los documentos internos del campo llamaban, en su lenguaje clínico, el procesamiento. Los trenes llegaban de noche, con frecuencia. No siempre, pero con frecuencia. Y eso no era accidental. La oscuridad reducía la resistencia, desorientaba. Hacía más difícil calcular distancias, identificar salidas, comprender dónde se estaba. El trayecto desde algunos puntos de Europa duraba varios días. Desde Grecia podía durar una semana. Los vagones eran de carga, sin ventilación suficiente, sin agua, sin servicios. En invierno, la temperatura dentro de los vagones podía caer a 20 grados bajo cero. En verano, superaba los 40 grados centígrados. La mortalidad durante el transporte era significativa. Algunos historiadores estiman que entre el 3 y el 5% de los deportados moría antes de llegar. Cuando el tren se detenía en la rampa de Birkenau, el proceso que los SS llamaban selección comenzaba de inmediato. Los deportados descendían de los vagones bajo gritos y órdenes. Se formaban filas. Médicos de las SS, entre ellos Joseph Mengele, a partir de mayo de 1943, recorrían las filas señalando con el pulgar, a la derecha o a la izquierda. A la derecha, los considerados aptos para el trabajo. Hombres entre 16 y 45 años aproximadamente, mujeres jóvenes sin niños. Entre el 20 y el 30% del total de cada transporte. A la izquierda, todos los demás, ancianos, niños, madres con bebés, enfermos, embarazadas. Este grupo era conducido directamente hacia los crematorios de Birkenau, a menos de 1 kilómetro de la rampa. No se les registraba, no se les asignaba número, no existían administrativamente en los archivos del campo. Y eso es precisamente uno de los motivos por los que el número exacto de víctimas de Auschwitz ha sido durante décadas objeto de investigación histórica. Solo quienes fueron seleccionados para trabajar quedaban registrados en los libros del campo. Quienes iban directamente a las cámaras de gas no dejaban rastro administrativo. El consenso histórico actual, basado en el análisis de los registros de deportación de los países de origen, los registros ferroviarios de la Reichsbahn, los testimonios de los supervivientes y los propios documentos internos de las SS, establece que en Auschwitz fueron asesinadas entre 1.100.000 y 1.200.000 personas. Aproximadamente el 90% de ellas eran judías. Ese número tiene nombre detrás, tiene direcciones, tiene fechas de nacimiento. El archivo de Auschwitz, gestionado hoy por el Museo Estatal, contiene más de 39 millones de documentos escaneados. Entre ellos, los llamados libros de la muerte, registros de fallecimiento que los SS se redactaban para los prisioneros registrados. En esos libros, la causa de muerte era siempre la misma, variando ligeramente la redacción: debilidad cardíaca, insuficiencia circulatoria, neumonía, nunca la verdadera causa. Pero los libros tienen una anomalía que los historiadores identificaron pronto. Las muertes están registradas a todas horas del día y de la noche, en intervalos de minutos. Docenas de fallecimientos en la misma hora, cientos en el mismo día. La causa médica oficial era biológicamente imposible de sostener a esa escala y a esa velocidad. Los propios documentos mentían, y al mentir dejaban una huella. El complejo de Auschwitz-Birkenau contaba, en su momento de máxima operatividad, con 4 grandes crematorios equipados con cámaras de gas. Los crematorios segunda y tercero de Birkenau eran estructuras simétricas, construidas entre 1942 y 1943 por la empresa Hoch und Tiefbau AG de Katowice. El coste documentado de cada uno fue de aproximadamente 2 millones de Reichsmarks. Las facturas existen, están en los archivos. Cada crematorio tenía una cámara de gas con capacidad para entre 2.000 y 2.500 personas simultáneamente,
según los cálculos de los propios ingenieros de las SS contenidos en la correspondencia interna. Tenía también 5 hornos de triple mufla capaces de incinerar hasta 1.400 cadáveres en 24 horas. En los momentos de mayor actividad, durante el verano de 1944, cuando llegaron los transportes masivos desde Hungría, los 4 crematorios funcionaban sin pausa y resultaban insuficientes. Las SS ordenaron reabrir las fosas de incineración al aire libre que habían sido utilizadas en 1942, antes de que los crematorios estuvieran operativos. En ese verano de 1944, entre mayo y julio, aproximadamente 437.000 personas fueron deportadas desde Hungría a Auschwitz. Más de 300.000 fueron asesinadas en las primeras horas después de su llegada. Esos números no son estimaciones. Proceden de los registros de la Reichsbahn, los ferrocarriles del Reich, que documentaron meticulosamente cada convoy. Número de vagones, número de pasajeros, destino, fecha. Los archivos ferroviarios sobrevivieron a la guerra y fueron utilizados como prueba en los juicios de Nuremberg. Pero hay otro tipo de documento que no fue generado por las SS. Fue generado por los propios prisioneros. Los Sonderkommando eran prisioneros, en su inmensa mayoría judíos, obligados a trabajar en los crematorios. Su función era asistir en el proceso de exterminio, guiar a las víctimas hacia los vestuarios, retirar los cadáveres de las cámaras de gas, extraer los dientes de oro, cortar el cabello, transportar los cuerpos hasta los hornos. A cambio de ese trabajo, recibían raciones de comida algo mejores y dormían en barracones separados. Pero sabían que su situación era temporal. Cada cierto tiempo, los Sonderkommando eran ellos mismos asesinados y reemplazados por nuevos prisioneros. Era parte del sistema, eliminar a los testigos. Algunos de ellos lo sabían y decidieron dejar registro. Zalman Gradowski era un judío lituano deportado a Auschwitz en diciembre de 1942. Fue asignado al Sonderkommando del crematorio Terzel. Durante meses escribió en yiddish, en papel que conseguía clandestinamente, testimonios detallados de lo que presenciaba cada día. Describía los rostros de las víctimas, sus conversaciones durante los últimos minutos, los objetos que llevaban consigo, la forma en que los niños miraban a sus madres cuando comenzaban a comprender que algo estaba mal. Gradowski enterró sus escritos en recipientes metálicos junto a los crematorios antes del levantamiento del Sonderkommando del 7 de octubre de 1944. Fue asesinado durante o después del levantamiento. Sus manuscritos fueron encontrados en 1945, después de la liberación, durante las excavaciones realizadas por los primeros investigadores soviéticos. Están conservados en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau y han sido publicados en múltiples idiomas. Él sabía que iba a morir. Escribió para que el mundo supiera lo que había visto. No fue el único. Leib Landfuss, también del Sonderkommando, enterró sus testimonios en el mismo periodo. Salman Lewenthal hizo lo mismo. Sus manuscritos, algunos parcialmente dañados por la humedad, fueron recuperados en distintas excavaciones entre 1945 y 1980. El último fragmento conocido fue encontrado en 1980 durante trabajos de jardinería en el terreno del antiguo crematorio Terese. Estos textos son únicos en la historia. Son el testimonio directo de hombres que estaban dentro del proceso de exterminio, que lo observaban a centímetros de distancia, que conocían sus mecanismos con una precisión que ningún observador exterior podría tener. Y son, también, documentos de una dignidad que resulta difícil de describir. Porque en medio de todo, estos hombres se esforzaron en registrar los nombres, en preservar la humanidad de quienes iban a morir, en contradecir con su escritura el propósito del sistema que los rodeaba, borrar todo rastro. Pero los textos enterrados no fueron la única evidencia clandestina generada dentro del campo.
En el verano de 1944, 4 fotografías fueron tomadas en secreto en el interior del complejo de Birkenau. 4 fotografías. Ese es el número total de imágenes tomadas clandestinamente desde el interior de las cámaras de gas y los crematorios de Auschwitz durante toda la guerra. Las tomó un miembro del Sonderkommando llamado Alberto Herreras, o posiblemente otro miembro del mismo grupo, utilizando una pequeña cámara que había sido introducida de contrabando en el campo por la resistencia polaca exterior. Las fotografías fueron sacadas del campo ocultas en un tubo de pasta de dientes y enviadas a la resistencia polaca de Cracovia. 2 de las fotografías muestran el interior de una cámara de gas, con cadáveres en el suelo. Las otras 2 muestran el exterior del crematorio Quarton, con cuerpos siendo incinerados en fosas abiertas y miembros de los Sonderkommando trabajando alrededor del fuego. Las imágenes son borrosas. Fueron tomadas con riesgo extremo, ocultando la cámara, a menudo, desde el interior de un edificio hacia el exterior. Pero son reales. Y son las únicas imágenes que existen del proceso de exterminio tomadas desde dentro y en el momento en que ocurría. Hoy se conservan en el Museo de Auschwitz-Birkenau. Han sido analizadas en detalle por historiadores y fotógrafos forenses. La sombra que aparece en el borde de 2 de ellas corresponde, según el análisis, a la forma de una ventana del crematorio cuarto, lo que ha permitido verificar su autenticidad y ubicación exacta. La resistencia polaca que recibió las fotografías intentó hacerlas llegar a los aliados. Y aquí comienza otra parte de la historia, más incómoda, que tiene que ver con lo que el mundo exterior sabía y cuándo lo supo. En noviembre de 1942, el gobierno polaco en el exilio, con sede en Londres, publicó un documento titulado La persecución masiva de judíos en la Polonia ocupada por Alemania. El documento describía con detalle los métodos de exterminio utilizados en varios campos. Mencionaba el uso de gas, daba cifras de muertos, fue distribuido entre los gobiernos aliados y entre la prensa internacional. El Times de Londres publicó una noticia basada en ese documento el 17 de diciembre de 1942. El mismo día, los gobiernos de 11 países aliados emitieron una declaración conjunta condenando el exterminio de los judíos europeos. La declaración fue leída en la Cámara de los Comunes británica. Los parlamentarios se pusieron en pie en señal de respeto. Y después, durante más de 2 años, no ocurrió nada. No hubo bombardeos sobre las vías del tren que conducían a Auschwitz. No hubo operaciones especiales para liberar el campo. No hubo intentos militares documentados de interrumpir los transportes. La pregunta de por qué los aliados no bombardearon las vías ferroviarias que conducían a Auschwitz es uno de los debates históricos más documentados y más dolorosos del siglo XX. No tiene una respuesta simple, y los historiadores continúan debatiéndola. Lo que sí está documentado es que en junio de 1944, 2 prisioneros escaparon de Auschwitz y llegaron a territorio eslovaco. Sus nombres eran Rudolf Vrba y Alfred Wetzler. Habían pasado casi 2 años en el campo. Habían memorizado datos, cifras, disposición arquitectónica, procedimientos. Durante 11 días, dictaron un informe de 32 páginas a representantes de la comunidad judía eslovaca. El documento describía en detalle el funcionamiento del campo, la selección en la rampa, las cámaras de gas, los crematorios, el número de muertos por transporte, los países de origen de las víctimas. Ese informe, conocido como el Protocolo de Auschwitz o el informe Vrba-Wetzler, llegó a manos del gobierno húngaro en junio de 1944. En ese momento, los transportes masivos desde Hungría llevaban ya varias semanas en marcha. El regente húngaro Miklós Horthy, al leer el informe, ordenó la suspensión de los transportes el 9 de julio de 1944. Para entonces, más de 430.000 personas habían sido deportadas desde Hungría. La suspensión llegó tarde, pero llegó, y fue directamente causada por la información contenida en ese documento.
El protocolo de Auschwitz llegó también al Vaticano, al Comité Internacional de la Cruz Roja y al Gobierno de Estados Unidos. Las razones por las que estos organismos e instituciones no actuaron con mayor rapidez es materia de estudio histórico extenso. Lo que es indiscutible es que la información existía, estaba documentada, y llegó a quienes tenían capacidad de actuar. Dentro del campo, la resistencia organizada fue pequeña, pero existió. El movimiento de resistencia de Auschwitz, conocido en los documentos internos de las SS por el acrónimo polaco ZOW, operó clandestinamente desde 1940. Sus miembros, en su mayoría prisioneros polacos políticos de los primeros transportes, organizaron redes de información, facilitaron fugas y enviaron informes al exterior a través de contactos con la resistencia polaca. Uno de los canales más importantes fue el de la enfermería del campo, donde algunos prisioneros trabajaban como médicos o auxiliares. Desde allí, documentos médicos, listas de nombres y descripciones del funcionamiento del campo eran copiados y transmitidos al exterior. El 7 de octubre de 1944, los Sonderkommando del Crematorio IV protagonizaron el único levantamiento armado que tuvo lugar dentro del complejo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Habían sabido, a través de la red de resistencia interna, que iban a ser eliminados en los próximos días. Habían conseguido, mediante contactos con prisioneras que trabajaban en una fábrica de munición cercana, pequeñas cantidades de explosivos. Volaron el crematorio IV. El crematorio IV quedó destruido y nunca fue reconstruido. 3 guardias de las SS murieron en el ataque. La represalia fue inmediata. Los 451 miembros de los Sonderkommando que participaron en el levantamiento fueron capturados y ejecutados en los días siguientes. 3 de los 4 crematorios restantes continuaron funcionando. Pero el crematorio IV no volvió a operar. Sus ruinas todavía son visibles hoy en Birkenau, exactamente donde quedaron en octubre de 1944. Ahora llegamos a la parte de la historia que tiene que ver directamente con el título de este documental, La destrucción de la evidencia. En el otoño de 1944, la situación militar de la Alemania nazi era irreversiblemente adversa. El Ejército Rojo había entrado en territorio polaco. París había sido liberada en agosto. En el frente oriental, las líneas alemanas se contraían mes a mes. Heinrich Himmler ordenó, en noviembre de 1944, el fin de las operaciones de exterminio en Auschwitz y el inicio del proceso de destrucción de las instalaciones. No era una decisión humanitaria. Era una decisión táctica. El objetivo era eliminar la evidencia antes de que llegaran los soviéticos. Lo que los nazis destruyeron y lo que no pudieron destruir constituye uno de los capítulos más reveladores de toda la historia del campo. El crematorio II fue volado con explosivos el 20 de enero de 1945. El crematorio Terrezo, 3 días después. El crematorio V fue destruido el 27 de enero, el mismo día en que el Ejército Rojo entró en el campo. Los archivos del campo habían comenzado a ser destruidos semanas antes. Toneladas de documentos fueron quemados en los patios del campo en el mes de enero. Testigos supervivientes describieron columnas de humo que duraron varios días. Pero los nazis subestimaron 2 cosas. La primera, la cantidad de documentación que habían generado era tan vasta que no podían quemarla toda a tiempo. Al entrar los soviéticos, el 27 de enero de 1945, encontraron archivos parcialmente destruidos, pero también grandes cantidades de documentos intactos. Entre ellos, planos de construcción, registros de suministros, correspondencia administrativa y algunos de los llamados Sterkebucher, los libros de fuerza que registraban el número de prisioneros presentes en el campo cada día. La segunda cosa que subestimaron: los archivos de los países de origen de las víctimas. Los registros de deportación no estaban en Auschwitz. Estaban en Berlín, en Viena, en Ámsterdam,
en Budapest, en Atenas, en Roma, las listas de nombres de los deportados, los manifiestos de los trenes, los registros de confiscación de bienes. Algunos fueron destruidos. Muchos sobrevivieron. Y los archivos ferroviarios de la Reichsbahn, con los registros precisos de cada convoy, sobrevivieron en gran medida porque se encontraban dispersos por toda la red ferroviaria europea, y era imposible localizarlos y destruirlos todos en el tiempo disponible. Cuando el Ejército Rojo entró en Auschwitz, el 27 de enero de 1945, encontró aproximadamente 7.000 prisioneros vivos. En los días anteriores, los nazis habían organizado lo que se conoce como las Marchas de la Muerte, columnas de prisioneros obligados a caminar en pleno invierno polaco hacia el interior del Reich. Aproximadamente 56.000 prisioneros fueron forzados a marchar. Las temperaturas rondaban los 15 grados bajo cero. Quienes no podían mantener el ritmo eran fusilados en el acto. Muchos murieron durante las marchas. El número exacto no está documentado con precisión, pero las estimaciones basadas en los registros de los campos de destino sitúan la mortalidad durante esas semanas en varios miles de personas. Los 7.000 que quedaron en el campo estaban en su mayoría en situación de extrema debilidad. Los soldados soviéticos que entraron describieron en sus informes lo que encontraron: barracones repletos de moribundos, montañas de ropa, gafas y calzado apiladas en los almacenes, y los edificios de los crematorios parcialmente destruidos todavía humeantes. Encontraron también algo que las SS no habían conseguido destruir completamente: los almacenes de cabello humano. Cuando los nazis construyeron Birkenau, instalaron un sistema de aprovechamiento sistemático de todo lo que pertenecía a las víctimas. El oro dental era fundido y enviado al Reichsbank. La ropa era catalogada y redistribuida. El cabello humano era vendido a empresas textiles alemanas para la fabricación de fieltro y cuerdas para submarinos. En el momento de la liberación, los soldados soviéticos encontraron aproximadamente 7 toneladas de cabello humano en los almacenes del campo. Los análisis realizados posteriormente encontraron en ese cabello trazas de ciclón B, el gas utilizado en las cámaras. Ese hallazgo fue documentado fotográficamente por los reporteros soviéticos que acompañaban al ejército. Las fotografías forman parte de los archivos del Museo de Auschwitz. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945, utilizaron los documentos recuperados en Auschwitz como prueba central. El propio Rudolf Höss, comandante del campo, fue extraditado a Polonia, juzgado y condenado a muerte. Antes de su ejecución, redactó unas memorias en las que describía el funcionamiento del campo con una precisión clínica que los historiadores han valorado como una fuente primaria de extraordinario valor, aunque también como un documento de racionalización y en algunos aspectos de minimización. Höss fue ahorcado el 16 de abril de 1947, en el terreno de Auschwitz-Prime, junto al crematorio Wien. La horca todavía está en ese lugar. En 1947, el Parlamento polaco aprobó la creación del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau en el territorio del campo. Fue una decisión que en aquel momento no era obvia. Algunos supervivientes no querían que el lugar se conservara. Querían que fuera demolido, que desapareciera de la faz de la tierra, que no quedara nada que pudiera convertirse en objeto de peregrinaje, o peor, de glorificación. Otros argumentaban exactamente lo contrario, que precisamente porque habría quienes querrían negar lo ocurrido, era imprescindible conservar el lugar tal como estaba. Que el espacio físico, los edificios, los objetos, las ruinas, eran en sí mismos documentos. Que destruirlos sería hacer el trabajo que los nazis no habían podido terminar. Esta segunda postura prevaleció. El museo abrió sus puertas al público en junio de 1947. Los primeros visitantes fueron en su mayoría supervivientes, familiares de víctimas y ciudadanos polacos.
Las exposiciones mostraban los objetos confiscados a las víctimas, maletas con nombres y fechas de nacimiento pintadas en la superficie, prótesis ortopédicas, gafas, objetos de cocina, juguetes infantiles. Esos objetos no estaban en vitrinas de museo convencional. Estaban apilados detrás de cristales, en las mismas cantidades en que fueron encontrados. La escala era parte del mensaje. Hoy, el Museo de Auschwitz-Birkenau es uno de los lugares más visitados de Europa. Más de 2.200.000 personas cruzaron sus puertas en 2019. La visita estándar dura entre 3 y 4 horas, aunque el complejo requeriría días para ser recorrido en su totalidad. El museo cuenta con un archivo de 39 millones de páginas de documentos. Tiene un departamento de investigación con historiadores de varios países. Publica regularmente estudios basados en documentos que aún no han sido completamente analizados. Sí, 78 años después de la liberación, hay documentos de Auschwitz que todavía no han sido completamente analizados. Pero la historia de Auschwitz no termina con el museo ni con los juicios. Porque desde los primeros años después de la guerra, y de manera creciente a partir de la década de 1970, comenzó a desarrollarse un fenómeno que los historiadores denominan negacionismo o revisionismo histórico. El intento, por parte de individuos y grupos organizados, de negar o minimizar el Holocausto. Los argumentos negacionistas han tomado distintas formas a lo largo de las décadas. Algunos niegan que existieran cámaras de gas. Otros aceptan que hubo muertes pero cuestionan las cifras. Otros niegan que el exterminio fuera planificado, argumentando que fue el resultado de decisiones locales no coordinadas. Todos estos argumentos han sido exhaustivamente refutados por la investigación histórica. El caso más documentado en términos legales es el del historiador británico David Irving, quien publicó en los años 80 y 90 libros que minimizaban el papel de Hitler en el Holocausto y cuestionaban las cifras de Auschwitz. En el año 2000, Irving demandó por difamación a la historiadora estadounidense Deborah Lipstadt, quien lo había calificado de negacionista en uno de sus libros. El juicio se celebró en Londres. El juez Charles Gray, tras examinar las pruebas durante semanas, concluyó que Irving había distorsionado deliberadamente los registros históricos para servir a sus propias ideas. Irving perdió el caso. Fue condenado en costas. La sentencia, de 333 páginas, es en sí misma un documento histórico. Analiza punto por punto cada argumento negacionista y lo confronta con la evidencia documental, pericial y testimonial. Está disponible en línea de manera íntegra. En Austria, donde el negacionismo es delito penal, Irving fue detenido en 2005 y condenado a 3 años de prisión en 2006. La evidencia forense de Auschwitz ha sido analizada en detalle en múltiples ocasiones por equipos independientes. En 1994, el historiador francés Jean-Claude Pressac publicó un análisis exhaustivo de los documentos de construcción de los crematorios de Birkenau. Pressac, que había comenzado su investigación con escepticismo hacia algunas de las cifras aceptadas, terminó su trabajo con una conclusión que reforzaba el consenso histórico. Los documentos de construcción, las facturas, los planos, la correspondencia entre los ingenieros de las SS y la empresa constructora, todo demostraba que los crematorios fueron diseñados desde el principio como instalaciones de exterminio a escala masiva. En 1994, el Instituto Forense de Cracovia realizó análisis de las paredes de las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau. Encontraron cianuro en concentraciones consistentes con el uso de ciclón B como agente letal. El análisis fue publicado en la revista científica Forensic Science International. En los años siguientes, otros análisis realizados por el Instituto Janssen de Cracovia confirmaron la presencia de compuestos de cianuro en las paredes de las cámaras de gas. Los resultados son coherentes con la documentación histórica y con los testimonios de los supervivientes. La convergencia de la evidencia documental, la evidencia física, la evidencia testimonial y la evidencia fotográfica
hace de Auschwitz uno de los crímenes mejor documentados de la historia humana. Lo cual, dicho sea de paso, no significa que sea el mejor comprendido. Hay algo en la escala de Auschwitz que el ser humano tiene dificultades para procesar. 1.100.000 personas es una cifra, pero es una cifra abstracta. El cerebro humano no está diseñado para visualizar 1 millón de individuos. No puede. El número se convierte en estadística y la estadística se distancia de la emoción. Hay una frase que se le atribuye al rabino Irving Greenberg, aunque su origen exacto es debatido. No hables del Holocausto de una manera que no sea creíble en presencia de los niños que ardieron vivos en Auschwitz. No es posible estar en Auschwitz y sentir lo que sintieron quienes estuvieron allí obligados. Eso es una limitación honesta. Pero lo que sí es posible, y lo que el museo intenta hacer con los objetos, con los documentos, con los espacios conservados, es bajar la escala de lo abstracto a lo concreto. Una maleta con el nombre Alice Boom pintado en la tapa, nacida el 3 de agosto de 1902. Esa maleta está en el museo. Alice Boom viajó con ella desde algún lugar de Alemania, o Austria, o Checoslovaquia. Puso su nombre y su fecha de nacimiento porque le dijeron que tendría que reclamar su equipaje al llegar. No reclamó su equipaje. Eso es un nombre, una fecha, una maleta. Y eso es todo lo que queda de ella en el mundo, salvo este documental que la menciona esta noche. El legado de Auschwitz se extiende más allá de los tribunales y los museos. Los principios formulados en los juicios de Nuremberg, la definición de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, la responsabilidad individual por crímenes cometidos bajo órdenes superiores. Todo eso derivó directamente del procesamiento de los responsables de los campos de exterminio. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, un día antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El término genocidio fue acuñado en 1944 por el jurista polaco de origen judío Rafael Lemkin, quien había perdido a 49 miembros de su familia en el Holocausto. Lemkin inventó la palabra porque no existía ninguna para nombrar lo que había ocurrido. Pasó años intentando que la comunidad internacional adoptara una convención que prohibiera ese crimen. Lo consiguió, pero no vivió para ver su aplicación efectiva. Murió en 1959. Hoy, Auschwitz es simultáneamente varias cosas que resulta difícil reconciliar. Es un lugar de duelo, es un museo, es un sitio de investigación histórica, es, para algunos, un lugar de peregrinaje. Y es también, en sus bordes más incómodos, un destino turístico que genera debates sobre cómo se debe visitar un lugar así, qué comportamientos son apropiados, qué significa hacer una foto allí, qué supone incluirlo en un itinerario entre una ciudad medieval y un parque natural. El museo ha tenido que establecer normas de comportamiento. Ha debido gestionar el turismo de masas en un espacio que es, literalmente, una fosa común. Ha tenido que pensar cómo se educa a los visitantes de 12 países distintos con distintos niveles de conocimiento previo en el transcurso de 3 horas. No hay respuestas perfectas para ninguna de esas preguntas. Lo que sí existe, y es lo que hemos intentado mostrar esta noche, es la evidencia. Concreta, documentada, con nombres y fechas y cifras y objetos y palabras escritas por quienes sabían que iban a morir y quisieron que el mundo supiera lo que habían visto. Esa evidencia sobrevivió, a pesar de los intentos de destruirla, a pesar de los que han querido negarla después, a pesar del tiempo. Y esa es quizás la conclusión más importante de toda esta historia. Que la verdad, cuando está suficientemente documentada, cuando hay suficientes personas que deciden registrarla a cualquier precio, es extraordinariamente difícil de destruir.
Rudolf Höss quemó toneladas de archivos en enero de 1945. Voló los crematorios. Marchó a los prisioneros bajo la nieve. Zalman Gradowski había enterrado sus manuscritos junto al crematorio tercero meses antes. Höss fue ahorcado en Auschwitz en 1947. Los manuscritos de Gradowski se conservan en el museo. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí esta noche, te pedimos que dejes un comentario con una pregunta. ¿Qué parte de la evidencia que hemos contado esta noche te resulta más difícil de procesar y por qué? Nos interesa saber qué es lo que más impacta cuando los datos se vuelven concretos. Suscríbete al canal si quieres más documentales como este. En el canal encontrarás otras historias sobre lugares donde la historia dejó huellas que todavía no se han borrado del todo. Desde las cárceles más oscuras de la historia hasta los palacios que esconden siglos de violencia bajo su belleza. Gracias por acompañarnos esta noche. Descansa.